Me da mucho gusto tener en la línea telefónica al internacionalista Fausto Pretelín, con quien platicaremos acerca de lo que se está viviendo allá en el Estado de Israel. ¿Cómo estás, Fausto? Me da mucho gusto recibirte. Muy buenos días. Hola, buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien, pues interesadísimos en el tema. Siempre Israel en medio, literalmente y textualmente, en medio de una cacería durante siglos. Bueno, pues esto hasta bíblico es, para quienes creemos en temas religiosos. Y bueno, nos llama poderosamente la atención que pues el ataque fue en plena celebración, en pleno Sabbat. Y ¿por qué se dan estas cosas? ¿Cuál es el origen de estos conflictos entre Israel y el Estado árabe y todos los grupos extremistas alrededor de Israel, querido Fausto? Bueno, primero es evidentemente originado por el odio. Segundo, es necesario condenar ese tipo de actos terroristas. Tercero, tú lo mencionas, es un poco la ubicación, la geografía de Medio Oriente, que es un polvorín. Son fronteras que cada vez pues se mueven, retumban cuando hay amenazas, cuando hay frases, palabras precisamente motivadas muchas veces por el odio. En este caso, todavía falta mucha información que recabar, pero sin embargo, de bote pronto existe un acercamiento de Israel desde que el presidente Donald Trump llegó a la presidencia, y Jared Kushner, su yerno, se acercó a varios países árabes, particularmente los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, para de alguna manera generar ciertos vínculos con Israel que le ayuden a este país a contener de cierta manera las amenazas, el odio que provienen desde Irán, particularmente uno de sus grandes antagonistas en la región, un país que amenaza a Israel un día sí y otro también con desaparecerlo. Y en ese sentido, estos acuerdos llamados Abraham tenían a un país en este momento con una negociación muy cercana, me refiero a Arabia Saudita, que es la joya de la corona, hay que decirlo, en esa región. Y eso podría haber motivado, ¿no?, al grupo terrorista Hamas de hacer este tipo de ataques miserables, en donde pues precisamente a la población civil israelí fue a la que más impactó entre el sábado y el domingo este tipo de ataques. Pero, como tú mencionas, históricamente, pues desde 50 años atrás, 60 años atrás, cuando se funda el país, pues hay de alguna manera estas divisiones geográficas con escuadra, reglas de los europeos, en donde pues es un momento muy difícil cuando hacen estas divisiones, británicos, franceses, y justamente desde el inicio Israel ha tenido problemas con los vecinos árabes. Y esto se incrementa, se acrecenta a raíz de que pues desde Inglaterra, desde el Reino Unido, apoyando el sionismo, ¿no?, que es esta doctrina que postulaba en su tiempo y en su momento la unión de los judíos en una sola nación, así como darles un territorio. Ahí también detona este odio, ¿no?, porque les tienen que quitar a los países árabes un pedazo de suelo para dárselos al pueblo israelí, con una ideología religiosa completamente diferente. Y pues desde 1947 más o menos, me acuerdo que es cuando la ONU les otorga, ¿no?, el plan que establecía la partición de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío. Pues desde ahí empieza mayormente el conflicto. Ya no hablemos de Jacob y Esaú, ¿no?, con la primogenitura bíblica, mi querido Fausto. Así es un componente religioso, como mencioné hace unos momentos. Hace 50, 60 años precisamente tienen ese inicio con grandes problemas a la hora de que los británicos principalmente hacen estas divisiones internas, y pues muchos árabes precisamente se molestan cuando se habla mucho de Jerusalén. Bueno, pues es
una capital religiosa, vamos a llamarle, si se permite la expresión, en donde confluyen no solamente la parte judía, sino también la cristiana y la musulmana. Y es en Jerusalén donde están las mezquitas, donde está pues el Muro de los Lamentos, una región muy sensible, en donde acuden personas de distintas religiones, y uno ve las fricciones que existen, porque hay divisiones prácticamente físicas, ¿no? Policíacas, en donde pues esto genera mucha aversión entre los miembros de estas religiones. Pero históricamente el pueblo de Israel ha sido pues atacado, como que odiado, ¿no? Por el componente también de que, bueno, pues fue el pueblo judío, también si hablamos de religión, pues el pueblo judío fue el que crucificó a Jesucristo, según la parte cristiana, el Salvador del mundo. A raíz de eso, muchísima gente, incluso no árabes, no musulmanes, le tienen una animadversión al pueblo judío. ¿Es así, mi querido Fausto? Sí lo es, evidentemente, pero también hay un componente político, ¿no? Uh-huh. Sí, a ver, nada puede justificar el dolor que hemos visto en las últimas 48 horas en Israel. Políticamente, los miembros de Hamas, ¿no? Hablan mucho de que precisamente quieren destruir la mezquita Al-Aqsa allá en Jerusalén, y también hay que decir que el primer ministro Netanyahu ha generado una política de asentamientos, o ha crecido, ¿no?, en territorios ocupados, y eso ha molestado mucho a los árabes. Entonces ha habido fricciones de ambas partes, decisiones políticas muy polémicas, pero sí, como mencionas, cuando uno menciona la palabra religión en una conversación, en una comida, siempre habrá, si existen más de dos miembros de distintas religiones, siempre habrá fricciones. Es lamentable, independientemente de la religión que hable uno, pero siempre habrá fricciones y generan muchas polémicas en cualquier parte. Y si hablamos de Medio Oriente, bueno, pues con mayor razón. Hablamos de las diferencias entre judíos, entre musulmanes, en los mismos chiitas y sunitas, entre los mismos palestinos, por supuesto. Yo estuve en Israel hace 3 meses y me decían, bueno, no puede haber una cohesión entre palestinos porque entre ellos hay diferencias irreconciliables. Y eso, pues, yo no lo tenía contemplado, no lo tenía muy bien analizado esa parte, y sí, es cierto, entre ellos también existen muchas diferencias muy fuertes, ¿no? Pero al final del día, Israel, un estado pequeño en cuanto a geografía, pero poderosa y nación económica y militarmente, ¿no? Abastece a muchos de los grandes ejércitos del mundo de equipamiento militar y, bueno, pues muchos... Es esta guerra, el inicio de otra próxima guerra fría, querido Fausto, entre dos bloques, la Rusia, la China y los aliados occidentales. Bueno, pues yo decía en un texto ahí en El Economista que, a diferencia de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York, la gran diferencia, si bien es cierto que son ataques terroristas, es el entorno. Es decir, no es lo mismo tener un entorno en Nueva York o Washington relativamente calmo, ¿no?, en Estados Unidos, donde tienen a Canadá y a México de países fronterizos, a lo que ocurre en Medio Oriente. Es evidente que si las medidas que tome el primer ministro Netanyahu tienen un alcance no solamente en Gaza, sino también en Cisjordania y sobre todo en Irán, bueno, la situación puede ser mucho más difícil. El propio primer ministro dijo que va a ser una guerra difícil y larga, y eso habla precisamente de un entorno geopolítico muy complicado en esa región, en donde pues todos son como los palillos chinos, ¿no? Es decir, sacas uno y se cae todo. Sí. En este caso vamos a ver cuál es el alcance de las medidas que va a tomar el primer ministro israelí, porque de ahí veremos las implicaciones que puede llegar a tener, ¿no?
Fausto Pretelín, mi analista internacional, pues te agradezco muchísimo que hayas tomado mi llamada. Seguiremos conversando seguramente en el transcurso de los siguientes días de todos los avances que haya y las actualizaciones que haya en este sentido. Te agradezco mucho tu participación, te agradezco en el alma y que tengas un buen inicio de semana. Igualmente, saludos Víctor Hugo, buenos días a todo tu auditorio. Muchísimas gracias.